Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha respondido finalmente a las palabras de Elon Musk, que pidió a Kiev ceder parte de su territorio a Rusia para dar fin a la guerra. Zelensky ha invitado al multimillonario estadounidense a visitar Ucrania para que conozca, según sus palabras, los horrores perpetrados por Moscú y luego así pueda estimar cómo terminar el conflicto. Y es que pese a la buena pero desacertada intención de Elon Musk, la guerra se intensifica y se aleja de una posible resolución pacífica. En nuestras piezas sobre la invasión de Ucrania no se pueden perder la evolución de los combates en la zona de Bakhmut, convertida en un campo de trincheras, y la evacuación de ancianos y discapacitados en la región de Donetsk. Son testimonios desgarradores de una violencia que no da tregua. Otra noticia lamentable es la muerte de miles de aves marinas en Perú por la gripe aviar, una epidemia que también mantiene en alerta a Ecuador. El gobierno peruano ha decretado la alerta sanitaria tras hallar decenas de aves muertas en playas cerca de la ciudad de Lima. Expertos informan de que se trata de una cepa de la gripe aviar que es altamente contagiosa entre los animales, pero que no supone ningún peligro para los humanos. Y en España se refuerzan las medidas de seguridad tras haber sido interceptadas nuevas cartas bomba. El Ministerio del Interior ha confirmado la existencia de 5 postales, una de ellas enviada al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En este informativo hacemos seguimiento también de la visita del presidente Emmanuel Macron a Estados Unidos, la situación del volcán en erupción en Hawái y la gira de los príncipes de Gales en Boston. Y por último, no se pierdan nuestro reportaje sobre el ron cubano, ahora declarado Patrimonio Inmaterial por la UNESCO. Comencemos ya con nuestros titulares. Volodymyr Zelensky invita al magnate Elon Musk a ver lo que Rusia ha hecho en Ucrania antes de opinar sobre cómo alcanzar la paz. España incrementa las medidas de seguridad tras detectarse hasta 5 envíos postales explosivos en edificios e instalaciones sensibles. El presidente francés Emmanuel Macron traslada a Washington las inquietudes europeas sobre las repercusiones de la ley contra la inflación estadounidense. Mientras los combates continúan en el este y el sur de Ucrania, se libra otra batalla, la de la comunicación. En ella está implicado el magnate Elon Musk. En su cuenta de Twitter, el hombre más rico del mundo sugirió el pasado octubre que Kiev hiciera concesiones territoriales a Moscú para alcanzar la paz. Con varias semanas de retraso, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, finalmente le ha respondido. Siempre estoy abierto. Si quieres entender lo que Rusia ha hecho aquí, ven a Ucrania y lo verás con tus propios ojos. Después de eso nos dirás cómo terminar esta guerra, quién la empezó y cuándo podemos terminarla. Mientras tanto, los ingenieros trabajan para mantener abiertas las líneas de comunicación después de que los ataques rusos provocaran nuevos cortes de electricidad. Están alimentando generadores para suministrar energía a las torres de telefonía móvil. Sé que nuestros chicos, mis colegas, están muy agotados, cuenta este ingeniero, pero están motivados por el hecho de que estamos haciendo algo importante. Hoy, por desgracia, hay una guerra en Ucrania, estamos apoyando a nuestros soldados y a nuestra gente, en cierto modo. Lejos del país devastado por la guerra, la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, visitó la Catedral Católica Ucraniana de la Sagrada Familia en Londres con el rey Carlos. También abrieron un nuevo centro de acogida para las familias desplazadas. La guerra en Ucrania es más intensa en el frente cercano a la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, donde los combates no cesan desde hace días. Este equipo médico ucraniano lo sabe bien, ya que se pasa el día recogiendo heridos y llevándolos al hospital de la ciudad. Los traslados se han intensificado en los últimos días. La batalla en esta zona se ha convertido en una guerra de trincheras. El barro y el fango dificultan el movimiento. Aunque avanza muy lentamente, el ejército ruso se acerca cada vez más a la ciudad. Según el Ministerio de Defensa ruso, sus tropas han capturado 2 pueblos cercanos a Bakhmut. La ciudad tiene mucho más valor moral que estratégico para Rusia, sobre todo después de las retiradas de Jersón y Kharkov. Desde Moscú se acusa a Occidente de buscar una escalada del conflicto. Resulta que la promesa del bloque de la OTAN de seguir prestando asistencia a Ucrania durante el tiempo que sea necesario
Está formulada de tal forma que solo denota que la vía hacia una mayor escalada del conflicto en este país y hacia la desestabilización de la situación en el continente europeo siguen constituyendo las principales misiones de esta medida de Occidente. La bandera ucraniana ondea tranquilamente los pueblos recientemente abandonados por Rusia en el sur. Los soldados ucranianos dicen estar preparados para repeler cualquier contraofensiva rusa. Pueden intentarlo, pero no lo conseguirán. Estamos aquí. Aquí también se preparan trincheras como en otras zonas del país. El invierno está al acecho. En otra provincia ocupada en el este, en Lugansk, los ucranianos dicen haber liberado 13 localidades. Bakhmut se vacía por los combates. La ciudad en el Oblast de Donetsk se ha convertido en el principal frente de la guerra en Ucrania. Rusia dice haber capturado algunas localidades en el este del país, ansiosa por recuperar terreno tras una serie de reveses. Los voluntarios están ayudando a ancianos y discapacitados a abandonar la zona en trenes. Georgi, de la organización Vostok SOS, reconoce que tienen miedo. Solo los muertos no tienen miedo y todavía queremos vivir. Nadie necesita a un trabajador muerto del servicio que evacúa a la gente. Mientras estemos vivos, podemos ayudar. Esta vecina, que va con su marido a Dnipro a ver a sus familiares, cuenta que los últimos 4 días han sido insoportables. Los proyectiles vuelan de un lado a otro. La habitación de los niños se rompió, ya no queda nada. Es muy duro emocionalmente. Solo les queda la huida de una ciudad que ha sido apodada la picadora de carne por la brutal guerra de trincheras y asaltos frontales que está sufriendo. La cumbre de la OTAN en Rumanía ha finalizado con nuevos compromisos de mayor apoyo a Ucrania, que continúa sufriendo los implacables ataques aéreos de Rusia. Los cancilleres de la alianza acordaron priorizar el refuerzo de las defensas aéreas y la seguridad de la infraestructura eléctrica de Ucrania. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, confirmó que la unidad de la alianza se mantiene inquebrantable. Los aliados dejaron claro durante la reunión que están listos para mantener el apoyo con equipo militar avanzado, con municiones, con combustible y con todo lo que los ucranianos necesitan para defenderse. Y eso es lo más importante y urgente. Es tarea para los aliados. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que Rusia esperaba socavar la voluntad de Occidente de continuar apoyando a Ucrania. Durante el invierno y durante el tiempo que sea necesario para que Ucrania tenga éxito, mantendremos y reforzaremos nuestro apoyo económico, humanitario y de seguridad al país. Los aliados y socios de la OTAN han proporcionado $40.000 millones en armas a Ucrania y van más en camino. El titular de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, saludó el anuncio de más ayuda, pero dijo que su ejército necesitaba los sistemas de defensa aérea más avanzados de Occidente. Entréguennos el sistema de misiles Patriot lo antes posible, porque este es el sistema que Ucrania necesita para proteger a su población civil y su infraestructura crítica. La cumbre también abordó la solicitud de Suecia y Finlandia para unirse a la alianza. Turquía dijo que se lograron avances, pero que los 3 países necesitaban más tiempo para disipar sus preocupaciones de seguridad. España incrementa las medidas de seguridad decretadas tras el inicio de la guerra en Ucrania al detectarse hasta 5 sobres postales con material pirotécnico en su interior. Uno de ellos dirigido al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, un envío interceptado y neutralizado el pasado 24 de noviembre. Otro de similares características se recibió el miércoles en la Embajada de Ucrania en Madrid, que provocó heridas leves a un empleado al estallar el explosivo que contenía. También el mismo miércoles, la empresa Instalaza, especializada en la fabricación de armamento y equipos militares, recibió otro de estos sobres en sus instalaciones de Zaragoza. Este jueves, uno de los envíos postales con material pirotécnico se ha detectado en la base aérea militar de Torrejón de Ardoz, en las cercanías de Madrid. Estaba dirigido al centro de satélites de la Unión Europea. El último ha llegado a la sede del Ministerio de Defensa en la capital de España, destinado a la propia ministra Margarita Robles, que también ha sido detectado por los servicios de seguridad. La Comisión Europea se ha puesto dura con Hungría. Bruselas ha propuesto congelar 7.500 millones de euros de los fondos de cohesión
porque cree que el país no ha avanzado lo suficiente en sus reformas contra la corrupción. El mismo día ha aprobado, después de muchos meses de bloqueo, el plan de recuperación de Hungría, pero ha suspendido los pagos por valor de 5.800 millones de euros, a menos que se demuestre que las reformas se aplican correctamente. En total, se han congelado 13.000 millones de euros. Estas son las palabras del comisario europeo de presupuestos. Desgraciadamente, Hungría no ha aplicado las medidas de corrección para que podamos decir que el riesgo que identificamos ha desaparecido. Por lo tanto, hemos concluido que mantenemos nuestra propuesta sobre las medidas de protección presupuestaria. El fondo congelado solo podrá desbloquearse si se cumplen 27 condiciones, desde el fortalecimiento del marco anticorrupción hasta la mejora de la independencia del Poder Judicial. A pesar de todas estas medidas, Budapest sigue confiando en que el dinero acabe llegando, aunque sea tarde, ya que cree que Hungría cumplirá con las condiciones. Así lo explica el ministro de Desarrollo Regional. Confío en que cumplamos nuestros compromisos restantes con la misma precisión y minuciosidad que hasta ahora, y que podamos convencer en 2023 a la Comisión y al Consejo de que ya no es necesario mantener la suspensión. La oposición húngara ha celebrado la propuesta y espera que los Estados miembros la aprueben pronto, así lo explica esta eurodiputada socialdemócrata. En los últimos 10 años han llegado a Hungría miles de millones de euros, pero la sanidad está en peor situación que hace 10 años, la educación está en peor situación, la competitividad del país no ha aumentado, porque todos estos fondos han ido a parar a 3 o 4 oligarcas. Ahora, con esta decisión, podemos detener este proceso. Los ministros de Economía de la Unión Europea solo necesitan una mayoría cualificada para aprobar el texto. Pero se deberá encontrar el momento oportuno para la votación para tratar de evitar que Hungría bloquee otras cuestiones, como los fondos a Ucrania o el acuerdo sobre el impuesto de sociedades global. Desde el 1 de enero de 2024 los ciudadanos de Kosovo podrán viajar sin visado por los países del espacio Schengen. Todo tras el visto bueno de los embajadores de la Unión Europea. Una noticia recibida con satisfacción en las calles de Pristina, aunque con algunas reservas hasta que la medida sea formalmente efectiva. Teniendo en cuenta que en ocasiones anteriores las promesas realizadas habían quedado en saco roto, pienso que ahora puede ocurrir lo mismo. Tenemos muchos motivos para sospechar. Creo que Europa ha hecho muchos cálculos con nosotros. Un país muy pequeño, con pocos habitantes. Deseo que esta vez sea verdad y que no se posponga más, o estaremos aún más decepcionados. Algunos analistas interpretan la decisión como una amenaza de la Unión Europea. Aunque no debería, desafortunadamente se ha relacionado con el diálogo entre Kosovo y Serbia, así que vemos la fecha límite del 2024 como una amenaza de la Unión Europea para que nosotros avancemos. El tema del visado es político, no tiene nada que ver con normas o criterios técnicos, así que los avances o retrocesos en el diálogo pueden tener un efecto en la siguiente fase de liberalización de los visados. Por su parte, el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, ha evitado relacionar la decisión con los avances en el diálogo con Serbia. Kurti ha dicho que se trata de un reconocimiento de su compromiso con el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. De momento, los ciudadanos de Kosovo necesitan visado para el espacio Schengen, un país que no reconocen varios estados europeos, entre ellos España. Visita oficial del presidente francés Emmanuel Macron a Estados Unidos con la ley para la reducción de la inflación estadounidense en la agenda bilateral. Una ley que prevé una reducción de los costes de la energía a las empresas europeas si trasladan su producción al otro lado del Atlántico. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, celebra estas discusiones.
Nuestros socios europeos han manifestado su preocupación sobre la ley. Creo que estamos abiertos ante cualquier expectativa que pueda surgir y, de hecho, damos la bienvenida a las discusiones. El mes pasado, el presidente creó un grupo de trabajo específico, Estados Unidos-Unión Europea, sobre esta ley para entender mejor las preocupaciones europeas y para compartir nuestras perspectivas y, en particular, respecto a las energías limpias. No obstante, ante la comunidad francesa, Macron defendía la fortaleza de las relaciones entre Francia y Estados Unidos. Si vuelvo y si voy a reunirme con el presidente Biden justo después de estar con ustedes, es para intentar estar a la altura de los lazos que nuestra historia ha forjado entre nosotros. Una alianza más fuerte que cualquier cosa. Además, Macron quiere convencer a Washington de la necesaria reforma que, en su opinión, deben acometer instituciones financieras internacionales como son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Nicolás Maduro denuncia que Venezuela tiene entre 24.000 y 30.000 millones de dólares bloqueados en el exterior por culpa de las sanciones internacionales. El presidente de Venezuela habló de un dinero secuestrado y dijo que tiene un plan para repatriarlo que comenzó con el acuerdo firmado el pasado sábado en México. Estamos negociando con los enviados de los secuestradores y se ha logrado firmar un acuerdo con los representantes de los secuestradores del dinero de Venezuela para repatriar 3.000 millones de dólares para invertirlo en electricidad, en agua, en educación, en salud y en mitigar los daños de las lluvias torrenciales. El objetivo del acuerdo es recuperar recursos del Estado bloqueados en el sistema financiero internacional que se incluirán en un fondo común gestionado por la ONU para canalizar la asistencia humanitaria a Venezuela. Algunas de esas sanciones eran las impuestas por Estados Unidos al gigante energético Chevron, que ya puede volver a operar en el país caribeño, un desbloqueo celebrado por Maduro. El presidente de Venezuela sigue exigiendo, sin embargo, el levantamiento completo de las sanciones de Washington sobre su industria petrolera. El gobierno de Caracas se encuentra en una posición reforzada en medio de la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania. Unas 14.000 aves marinas silvestres han muerto por la gripe aviar en Perú. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre ha registrado 10.257 pelícanos, 2.919 piqueros marinos y 614 camanay fallecidos, infectados por el virus del tipo H5N1, altamente contagioso para las aves. El gobierno peruano declaró la semana pasada la alerta sanitaria por un periodo de 180 días en todo el territorio, ya que los animales han sido localizados en puntos muy diversos de la costa. Eduardo Donaire paseaba este miércoles por una playa cercana a Lima pensando que las aves habían muerto por la contaminación del mar. Primera vez que veo en toda mi vida esto, es agua normal de verdad. Fuera lo común, que las aves mueran de verdad. Y son bastantes, no son ni dos ni tres, son bastantes. Y veo bastantes aves agonizar, se le enfoca por allá y... ¿Cuál será lo sucedido, pero no? Por la contaminación de repente que contaminan los mares, de repente debe ser. La situación ha llevado al vecino Ecuador a tomar idénticas medidas, decretando la alerta zoosanitaria durante un plazo de 90 días, estableciendo además una cuarentena en todas las explotaciones agropecuarias afectadas por algún caso. La medida se aplica tanto a las aves como a los productos de origen aviar, con 30 técnicos controlando permanentemente los focos detectados, como ha explicado el ministro de Agricultura de Ecuador, Bernardo Manzano. El brote de influencia aviar lo detectamos con los controles que periódicamente ejerce Agrocalidad. Y esa detección temprana nos permitió activar un cerco epidemiológico para controlar esta enfermedad. Las autoridades ecuatorianas han recordado que la gripe aviar no supone ningún riesgo para la salud de las personas que consuman huevos o carne de pollo. El Mauna Loa despertó el domingo tras 38 años de letargo y desde entonces no ha dejado de atraer espectadores.
El volcán más grande del mundo rezumó este miércoles ríos de lava brillante ante la atenta mirada de miles de visitantes que colapsaron una carretera de Hawái amenazada por el flujo. Cuando llegamos aquí hace 5 semanas hubo varios terremotos y la gente decía que había mucha actividad, cuenta una de ellos. No ha entrado en erupción en muchos años, así que es increíble estar aquí. El observatorio del volcán de Hawái asegura que el flujo de lava es menor a 1 metro por hora y se dirige cuesta abajo a unos 10 kilómetros de Saddle Road, que conecta los lados este y oeste de la isla. El gobernador de Hawái emitió una declaración de emergencia. Primera visita a Estados Unidos de Guillermo y Catalina como príncipes de Gales. Aterrizaron en Boston y para la anécdota fue en esta ciudad donde se produjo el motín del té, que dio pie a la independencia de las 13 colonias del Reino Unido que se convirtieron en los Estados Unidos de América. Pero ahora la realeza seduce. Me gusta que sean modelos de conducta para mis hijos en un mundo como el de hoy. A mi hija le gusta seguirlos, lee libros sobre ellos, les escribe y ellos le contestan. Les he escrito casi 75 cartas y la verdad es que fue genial porque en julio, cuando anunciaron que iban a venir a Boston por el premio Earthshot, le escribí a Guillermo una carta sobre el premio Earthshot y recibí su respuesta hace un par de semanas, lo cual es genial. La agenda de los príncipes de Gales está centrada en cuestiones sociales y medioambientales, donde Boston destaca. Boston era la elección obvia porque sus universidades, centros de investigación y numerosas empresas emergentes la convierten en un líder mundial en ciencia, innovación y con una ambición sin límites. Este viernes, los nuevos príncipes de Gales mantendrán un encuentro con el presidente estadounidense Joe Biden. El saber hacer de maestros del ron cubano, patrimonio inmaterial de la UNESCO. Una tradición con más de 150 años de historia que ha sido incluida este miércoles en la lista de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La candidatura, presentada por Cuba, fue auspiciada por el Movimiento de Maestros del Ron Cubano, gremio de 14 expertos, entre los que está Asbel Morales. Y este aguardiente se frota en las manos, se frota alcohólicos o componentes alcohólicos que definen ya de esta manera si este aguardiente está listo o no. Con un grado alcohólico del 40% se obtiene de la miel de caña, una melaza añejada después en barricas de madera. El español Facundo Bacardí fue el creador de la primera fábrica de ron en Cuba tras aprender la técnica licorera de un vinatero francés. Santiago de Cuba mantiene un museo para preservar el patrimonio relacionado con el ron. Y Francia celebra que una de sus joyas más queridas también haya entrado en la lista de la UNESCO como patrimonio inmaterial. Se trata de la baguette. Esta receta de pan francés ha ganado el reconocimiento internacional tras años de lucha de los panaderos galos. Este es nuestro No Comment del día. No olviden dejar sus comentarios aquí en YouTube y visitar nuestra página web para más información. Hasta la próxima. Félicitations.